Pues ahora como que sí, gente. Le llegó la hora a Maduro, se le acabó la manguangua al usurpador. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos borrará de la existencia ese grosero error histórico que es el chavismo-madurismo. ¿O será que no? Ya sé. Algunos van a decir que vine a aguarles la fiesta y algún iluminado dirá que es porque en el fondo soy madurista y no quiero que se acabe la revolución boliviana. Y ello a pesar de haberme ido de mi país por culpa de estos salvajes que secuestraron y destrozaron a Venezuela. Pero bueno, si tienes al menos 2 dedos de frente y no caes en este razonamiento falaz, quédate y te cuento por qué creo que probablemente el envío de 3 destructores Aegis, acompañados por submarinos, aviones de inteligencia y barcos anfibios para desembarcar a 4.000 marines, no supone el enfrentamiento que todos esperan y algunos anhelan, ni la amenaza que pondrá fin a la dictadura de Maduro. Y si hablamos de amenazas, las que te acechan en internet son bastante peligrosas. Si quieres estar protegido mientras navegas, te recomiendo Surfshark, la VPN que utilizo para recorrer el internet. Surfshark no solo te da eso, sino que si disfrutas de consumir contenido peer-to-peer, te mantendrás seguro porque encripta toda tu información. Puedes además ver contenido que no está disponible en tu país o incluso que está censurado para ciertas regiones, sea por cuestiones comerciales o incluso porque vives en un país donde a tu gobierno le gusta decirte qué puedes ver y qué no. Para disfrutar de estos beneficios, solo tienes que entrar en el enlace que te dejo por aquí o en la descripción y utilizar mi código PREGUNTASVPN. Así, también podrás navegar en redes públicas no protegidas con plena seguridad y lo mejor de todo es que puedes instalar Surfshark en cuantos dispositivos necesites. Si utilizas el link que te dejo por aquí, el de la descripción o el de mi comentario fijado, obtendrás un precio imbatible. Ya lo sabes, solo tienes que entrar en surfshark.com/preguntasvpn para disfrutar de estas ventajas, además de 4 meses adicionales gratis. Navega como un tiburón. Empecemos hablando del envío de los destructores. Ciertamente, la maniobra del gobierno de Trump es bastante intimidante. Y es que desde que el dictador Manuel Noriega en Panamá fue derrocado tras una intervención estadounidense, no se veía semejante despliegue de poder en el Caribe por parte de Estados Unidos. De acuerdo con la administración Trump, el propósito es luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Recordemos que para el republicano, la guerra contra las drogas es una de las banderas de su gestión. Como sabemos, Estados Unidos vive una crisis de opioides y otras drogas que están literalmente devastando ciudades enteras, como es el caso de Filadelfia. Y como desde hace años se sabe que el gobierno de Nicolás Maduro ha permitido y participado en el tráfico de drogas, siendo Venezuela un importante puente para dar salida a la cocaína que va a Estados Unidos, pues el gobierno de Trump encontró una excusa perfecta para apretarle las tuercas a Maduro y a su pandilla de matones. Además, esta movida va acompañada de otras maniobras para presionar al régimen de Maduro, como haber aumentado la recompensa por su captura a $50 millones. Ajá, el dictador de mi país es el criminal por el que Estados Unidos ha ofrecido la recompensa más alta de la historia. ¡Toma eso, Osama Bin Laden! ¡Yay! ¡Que viva Venezuela! ¿Ah? Y no menos importante, la fiscal estadounidense Pam Bondi aseguró que se incautaron $700 millones a Maduro en propiedades. Allí, según el gobierno estadounidense, pues había de todo. Caballos, casas, aviones, carros, joyas y efectivo. Caray, qué bien paga ser un completo bastardo. La verdad, Bondi no dio muchos detalles y del asunto no se habló mucho más, así que bien podría ser un bluff, pero tampoco me extrañaría que Maduro tuviera una obscena fortuna como esa, producto de su incapacidad para distinguir entre su dinero y el dinero de las arcas venezolanas. Un feo impedimento cognitivo que ataca a los chavistas desde los inicios de la revolución. Así pues, más o menos esa es la cronología. Primero se aumentó la recompensa por Maduro, luego se le incautaron todos sus juguetes y finalmente Estados Unidos manda un montón de barcos, soldados y aviones para situarlos a pocos kilómetros de la costa venezolana y así dar un brutal golpe de autoridad sobre la mesa, mientras caza narcos en el Caribe. Y quién sabe, pone fin a la dictadura chavista. De hecho, al ser preguntado al respecto sobre si el operativo militar tenía por objetivo desembarcar marines en Venezuela,
Esto contestó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Pues esto es lo que hay. Ahora bien, ¿por qué no creo que al menos en este momento la situación pasará a una intervención de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a Maduro? Y ojo, sé perfectamente que puedo equivocarme. Bueno, para empezar, esto tiene aroma a revival de la situación que se vivió en abril de 2020, cuando Trump anunció el despliegue de buques de guerra y aviones de vigilancia cerca de las costas de Venezuela como parte de una operación antidrogas en el Caribe. Muchos pensaron en ese momento que era la antesala de una invasión. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, por cierto, hice un video en el que decía justo lo que digo hoy, que no pasaría nada y que la maniobra de Trump buscaba solamente ganarse el voto latino en Estados Unidos de cara a las elecciones de ese año. Y la misma tesis sostengo hoy. Trump solo piensa en las elecciones y te cuento por qué. Muy a pesar de muchos de mis compatriotas, pienso que Donald Trump no ha sido ni probablemente será ese gran benefactor con respecto al tema de Venezuela. Recordemos sin ir muy lejos que después de mucho tira y encoge, la administración del republicano, por ejemplo, decidió permitir a Chevron continuar operaciones petroleras en Venezuela este año. Es cierto que la licencia tiene muchas restricciones que impiden al gobierno de Maduro recibir pagos directamente de Chevron, pero Chevron no solo extrae petróleo, sino que lleva la operación, tecnología y la gestión del crudo pesado, ayudando a que Venezuela mantenga producción y exportaciones a pesar de la crisis de PDVSA. O sea, un poquito de oxígeno al madurismo, que ojo, igual puede valorarse como algo positivo. Después de todo, hay quien piensa que un bloqueo total le hace un favor a Maduro políticamente y que los que pagan son los venezolanos. Pero eso es harina de otro costal. Y luego, por supuesto, tenemos la situación con los inmigrantes latinos y específicamente venezolanos en Estados Unidos. A mí, honestamente, me resulta vergonzoso que haya venezolanos que apoyan a un tipo que se ha dedicado a degradar y perseguir a sus compatriotas en Estados Unidos. Que hay inmigrantes venezolanos que han cometido crímenes, sin duda. Y es una mancha por la que lamentablemente tenemos que pagar todos. Esa gente debe ser castigada, pero como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Esta ola xenófoba contra los venezolanos ha dado pie, en parte, a los abominables operativos de ICE, a la criminalización de cientos de miles de personas solo por su origen, al envío de cientos de venezolanos inocentes a las mazmorras de Bukele en El Salvador, a la supresión del parol humanitario que concedía refugio temporal a 550.000 venezolanos, cubanos y nicaragüenses. En fin, ¿alguien sigue realmente creyendo que a este señor le importan los venezolanos? Y ojo, a Biden tampoco le importaban antes de que me nombren al expresidente, pero al menos guardaba las formas y no fomentaba cacerías de inmigrantes y deportaciones express sin derecho siquiera a un proceso justo. Es de verdad un espectáculo grotesco lo de la administración Trump. Afortunadamente, no soy la única que piensa esto. Los inmigrantes latinos y venezolanos en Estados Unidos están comenzando a preguntarse si Tramposete tiene de verdad entre sus prioridades el bienestar de los latinoamericanos y específicamente los venezolanos. De hecho, el apoyo a Trump entre votantes latinos ha caído considerablemente desde las elecciones de 2024. Según una encuesta publicada en Reuters este mes, solo el 32% de hispanos aprueba su gestión, con críticas particularmente centradas en sus políticas migratorias, incluidas deportaciones masivas. Otros sondeos realizados por distintas organizaciones latinas hablan de un 59% de desaprobación. ¿Y todo esto le importa a Trump? Sí, mucho. Recordemos que en las elecciones del año pasado, 46% de los latinos votaron por él, un aumento de 14 puntos con respecto a la elección de 2020 en la que Tramposete perdió ante Biden. Sin dejar de mencionar que Florida, un estado clave en cada elección presidencial, está llena de inmigrantes venezolanos y cubanos que tienen un gran peso electoral y que están pendientes del tema del trato a los inmigrantes. Y antes de que salga un listillo a explicarme que los inmigrantes ilegales no votan, les recuerdo que
de esos inmigrantes ilegales, casi seguro tienen algún familiar nacionalizado estadounidense que sí vota y que ha visto cómo tratan a un primo, a un hermano, a un padre, a una madre, a un amigo, yo qué sé, como si fuera escoria. A otros a lo mejor no les ha tocado verlo porque han tenido suerte, pero de seguro estarán angustiados. No me imagino que esa gente esté muy contenta con Trump en este momento. Así pues, con tanta gente descontenta en la comunidad latina, gente que sí vota, y con las elecciones al Congreso a realizarse el año que viene, más las presidenciales en las que siempre hay que tener el ojo puesto, no es de extrañar que Trump esté tratando de recuperar el favor de esos millones de inmigrantes, entre ellos cientos de miles de venezolanos, mostrándose particularmente duro con la dictadura de Nicolás Maduro, a la vez que proyecta la imagen de que está luchando eficientemente contra el narcotráfico. Y por cierto, ¿cómo se tomó Maduro todo esto de la recompensa por su cabeza, la incautación de sus bienes y la llegada de militares estadounidenses prácticamente a las costas venezolanas? Bueno, el discurso es el de siempre, que el imperio está desesperado, que es todo un montaje, que qué vergüenza, que en su vida él o su gobierno han tocado una panela de cocaína, y esto lo decía mientras aspiraba con la nariz sospechosamente. Pero lo más importante habría sido esto. Con más de 4.500.000 milicianos, Amelia, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Fusiles y misiles para la fuerza campesina, para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Papu, ¿tú de verdad quieres que creamos que hay 4,5 millones de milicianos en el ejército cuando ni siquiera llegaste a los 3,5 millones de votos en las elecciones del 28 de julio? En fin, es cierto que las milicias existen, pero su número de integrantes sería mucho menor, entre 600,000 y 800,000 miembros. Esta gente, en todo caso, no podría hacer frente al ejército estadounidense, como tampoco podrían hacerlo de forma efectiva los componentes profesionales del ejército venezolano, Guardia Nacional, Ejército, Armada y Aviación. Y aunque todos sabemos que a pesar de que Estados Unidos no tendría un contendiente digno si decidiera invadir, hay que recordar que Maduro no está solo con sus soldados, viene acompañadito. Venezuela se ha convertido en la morada de iraníes, rusos, cubanos, guerrilleros del ELN colombiano, narcos. Es un país totalmente entregado a bandas criminales, y no solo del narco, sino también de la minería ilegal de oro. Una intervención militar de Estados Unidos difícilmente acabará con un final feliz en el que Maduro es subido a un avión, entregado a las autoridades estadounidenses, juzgado y condenado, y todo ello sin pasar por un brutal derramamiento de sangre por el camino. Y de verdad, no me malinterpretes, claro que quiero que Maduro y sus amigotes sean capturados y condenados y que al día siguiente Edmundo González, el verdadero presidente de Venezuela, suba al poder. Pero no tengo claro que una invasión concluya de esa manera, o al menos sería extremadamente improbable, y menos tomando en cuenta el historial de las intervenciones militares de Estados Unidos. Como dije, hay demasiados intereses criminales conectados con el gobierno de Maduro. Los peores zampones de la región e incluso del planeta necesitan que ese tipo siga en el poder y harán lo que sea para sostenerlo. ¡Ay, pero Sabrina, no hay criminal ni arma que pueda oponerse al poderío y la gloria del ejército estadounidense! Pues allí está Afganistán. No sería de extrañar que Venezuela terminara en una situación parecida, dada la complejidad de los intereses que distintos cárteles, bandas, grupos terroristas y regímenes cuestionables tienen en mi país. Sin olvidar que Venezuela es un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con una inmensa selva al sur, con zonas montañosas, con diferentes terrenos que ofrecen, incluso ahora, refugio a criminales. Es un país moderadamente grande. Tiene zonas muy aisladas y remotas, hay poca infraestructura conectándolas. No sé, Rick. Y esto lo sabe también el gobierno de Trump. Gobierno que en principio no es intervencionista. Trump ha dejado muy claro en el pasado que no le interesa iniciar guerras, no le interesa gastar miles de millones de dólares para devolver la libertad a la gente de algún país de mierda, como los llama él. No es su estilo. Otra cosa es que lance ataques puntuales aquí y allá, un asesinato selectivo, soltar algunas bombas en Irán cuando ya los israelíes han hecho la mayor parte del trabajo sucio. Eso sí lo hace.
pero no creo que tenga intención de invadir países, ni siquiera Venezuela. Meterse en ese avispero puede conllevar a una auténtica guerra de desgaste en la que incluso estarían involucrados grupos armados de otros países, como el ELN. Hasta Hezbollah se ha llegado a rumorar que está o estuvo en Venezuela y ojo, esto no ha sido confirmado, Así que tener un Afganistán parte 2 en el patio trasero de la casa, dudo que le interese a nadie en el gobierno estadounidense. Sé que muchos me preguntarán enfurecidos, ¿y entonces qué hacemos? Miren, yo esa respuesta no la tengo. Creo que nadie la tiene en este momento, ni siquiera el gobierno estadounidense. Creo que Trump y su gobierno simplemente están metiendo presión aquí y allá para ver qué pasa, pero no mucho más. Y ojo, como dije, puede que me equivoque. Puede que mañana los destructores estadounidenses estén lanzando una lluvia de cohetes sobre Miraflores. Pero insisto, al menos por las cartas que veo yo sobre la mesa, esta no será la situación. Y además de que no creo que esta sea una situación probable, tampoco la creo deseable. Hay un montón de venezolanos y latinoamericanos que fantasean con una intervención militar yanqui en Venezuela. Siempre he dicho que quien piensa así o no le importan las vidas de los demás o no tiene la capacidad para imaginar los escenarios más aterradores. Es muy fácil pensar que si los gringos invaden Venezuela, las bombas solo caerán en los puntos correctos, en las bases militares, en las casas de los jerarcas del régimen, y que la justicia solo llegará a los malvados con algún modesto daño colateral. Pero yo creo que ya sabemos que así no funcionan las incursiones militares ni las guerras. Bastante tendríamos que haber aprendido con Gaza, que comenzó como una incursión de Israel para poner fin a Hamas y terminó en genocidio. Ninguna guerra es deseable, ninguna intervención militar es deseable. Entiendo perfectamente que la situación de Venezuela es urgente desde hace años y entiendo que esta parezca la única salida, pero insisto, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Como dicen en mi país, no hay que creer en pajaritos preñados. O como diría Maduro, en chavecitos preñados. ¡No! ¡Me quiero arrancar los ojos! ¿Por qué lo hiciste, Antonio?